Una de las mayores habilidades que puedes aprender hoy en día es la comunicación. La comunicación es una gran habilidad que nos enseña, que nos ayuda a comunicarnos mejor y a vender una idea. Es algo que toda persona puede conseguir con tanta información que tenemos hoy en día. Es algo preciado, algo valioso aprender esta habilidad, que para mí es una de las mejores habilidades que puedes aprender hoy en día. Si me permites, hoy en este video vengo a guiarte y a aconsejarte en este gran mundo de la comunicación. Vengo a mencionarte 6 pasos, 6 consejos, 6 puntos tan sencillos y tan fundamentales para aprender a comunicar de la mejor manera posible. Y si me permiten, déjenlos menciono que son: dominar las pausas. Dominar las pausas. Siento que esto es uno de los puntos más importantes y más fundamentales para aprender a comunicar de la mejor manera posible. Ya que, como muchos verán, en muchos de mis videos hago muchas pausas, como esta, que ayudan a la audiencia, te ayuda a ti a reflexionar, a pensar qué quiero comunicarte, qué idea quiero transmitirte, qué tema estoy hablando, qué me deja aprendizaje, qué es lo que piensa tu cerebro. Eso, en esos pequeños segundos en los que te quedas en silencio, el cerebro de la otra persona está pensando toda esa información, todos esos temas, todo lo que te está enseñando, todo eso. Te ayuda mucho en serio, a comunicar mucho mejor, a ser mejor y a poder transmitir una idea mucho mejor y de más valor, y que se pueda entender mejor. Y si me permiten, vamos con el siguiente punto, que es: domina las preguntas. Una de las cosas más importantes y más relevantes en una comunicación son las preguntas. Por eso siempre hay que sacar preguntas interesantes, preguntas abiertas que puedan sacar más información de la que esperamos, y más temas, por supuesto. Por ejemplo, no es lo mismo decir ¿cómo te fue en tu día? ¿Cómo te fue en tu día y qué cambiarías? Por ejemplo, la primera parte que dije de ¿cómo te fue en tu día? Esa pregunta es cerrada. Y simplemente lo que una persona común contestaría es bien. ¿Y tú? Y ya, ahí se acaba la conversación. ¿Qué obtuviste? Nomás la información que estuvo bien su semana y listo. Eso no es información de valor, no es algo que te pueda ayudar, no es algo que aporte valor a la situación. Por eso siempre hay que formular bien las preguntas, hay que formularlas lo mejor posible y lo máximo posible que se pueda. Y por ejemplo, a la otra pregunta de ¿cómo te fue en tu día y qué cambiarías? Ahí cambiaría mucho la cosa, porque aparte de decirte, por ejemplo, bien, por ejemplo, aparte de decirte que le fue bien, te diría más cosas, te diría más detalles, como por ejemplo, yo cambiaría esa cena o esa salida que salí tal día porque esto, porque el otro. Ahí te aporta más información y te aporta más temas, como por ejemplo, ¿y cómo te fue en tu salida? ¿Con quién saliste? ¿O con quién esto? ¿O con quién el otro? Y en serio te ayuda mucho a sacar más información y a saber qué decir después. Y si tú sigues lanzando preguntas y preguntas abiertas, verás que irá mejorando mucho más la conversación. Y en serio es algo que te funciona mucho para poder comunicar lo mejor posible y la mejor forma posible. Y si me permiten, vamos con el siguiente punto, que es tener la idea clara. Tener esa idea de qué vas a hablar, de qué vas a comunicar, qué tema vas a hablar y qué idea vas a transmitir, es una de las cosas más importantes que tienes que planearte desde antes. Porque tú no puedes llegar a un concurso, a una oratoria o a lo que sea sin haberte preparado antes y sin tener un tema, ni siquiera una idea para transmitir. Es uno de los errores más fatales que toda persona comete antes de comunicar. No tener ni siquiera un tema, ni siquiera una idea de qué vas a transmitir con esa comunicación. Y no necesariamente tiene que ser una comunicación en una empresa o una comunicación a miles de personas.
No necesariamente tiene que ser así. Hasta una simple conversación con tu mamá. Simplemente hay que siempre tener la idea clara y tener siempre qué tema vas a hablar y qué idea vas a transmitir. Que va a ser lo mejor que vas a hacer. Siempre hay que tener la idea clara y qué quieres transmitir. Y de esa idea que quieres transmitir sacarás muchos subtemas, muchas cosas que en serio vas a aportar mucho valor en la comunicación. Y si me permiten, vamos con el siguiente punto, que es Ley de Pareto 80-20. La ley de Pareto se divide entre 80 y 20. En este caso, en esta problemática de la comunicación, en esta problemática 80% escuchas y 20% hablas. A toda persona, a todo individuo le gusta, le encanta, le apasiona, le gusta hablar de sí mismo. Como a ti, como a mí, nos gusta hablar de nosotros mismos, nos gusta hablar de nuestros problemas, de nuestras metas, de nuestras ambiciones, de cómo nos fue en esta semana, de cómo nos fue en la otra, o todo eso. A toda persona nos gusta hacer eso. Y lamentablemente es algo que no siempre dominamos o no siempre controlamos. Y es una gran equivocación no controlar eso. Si tú en una conversación con un amigo o una amiga te sientas y le empiezas a hacer preguntas como ¿Cómo te fue en tu semana y esto? ¿O qué vas a hacer hoy? ¿O cómo esto? ¿Cómo el otro? O sea, sacar preguntas así. Obviamente ya formuladas muy bien y todo eso. Por eso es importante saber qué vas a comunicar. Intenta hacer que se sienta cómodo contigo, que se sienta feliz y cómodo por estar hablando contigo, porque tú lo estás escuchando, le estás poniendo atención a ese tema, a cómo le fue en el día, a cómo le fue en la semana, o sus metas o sus ambiciones. Es una de las mejores cosas que puedes hacer en la comunicación, ya que si tú 80% nomás escuchas, estás generando una empatía, un carisma y una gran atención que la persona se va a sentir muy cómoda, y para la otra vez que te vea va a querer seguir hablando contigo, va a seguir queriendo que tú le sigas preguntando sobre sí mismo. En serio es algo que a toda persona le gusta. Y por eso si tú aplicas esta ley de Pareto de 80-20, en serio créeme que vas a ser muy grande en la comunicación, pero muy muy grande. Y si me permiten, vamos con el siguiente punto, que es ser empático. Una de las mejores cosas que puedes hacer en una conversación o en una exposición o en lo que sea es poner esa empatía, ese carisma. Cada uno tiene su empatía y cada quien tiene su carisma, pero siempre hay que intentar comprender las emociones de los demás, qué piensa, qué dice, qué está pensando sobre ti y qué espera de ti. Siempre hay que saber toda esa información, siempre hay que tener clara esa información y saber cómo comunicar y cómo llegar a sus corazones para que puedan abrirse más y puedas comunicar de mejor manera y de mejor forma. Esa es la palabra, forma. Es una de las mejores cosas que puedes hacer en la comunicación, que es ser empático. Si tú logras esa empatía y esa comunicación y ese carisma con los demás, verás que en serio serás un grande en la comunicación, una persona valiosa, que toda persona quiera hablar contigo solamente porque eres simpático, porque tienes ese carisma, porque escuchas, porque haces esas pausas reflexivas, porque haces entre muchas otras cosas. En serio créeme que si tú haces eso, casi toda persona quisiera hablar contigo. Y si me permites, vamos con el siguiente punto y último, que es elimina las palabras muertas. Este es uno de los grandes problemas de la comunicación, uno de los más mayores y más problemáticos que hay. El no saber cómo comunicar es una de las
problemáticas más grandes. Más grandes. Por eso, la palabra que es palabras muertas. Que es ese alargamiento de la oración. Al terminar una oración, terminamos con esta palabra. Por ejemplo, es que ella se fue porque... O, por ejemplo, es que no me gustó la pizza porque traía mucho queso y porque esto y porque el otro. O sea, ese alargamiento de palabra es algo que a ninguna persona le da gusto ni le apasiona. Porque corta esa tensión. Corta esa tensión de atención entre una y otra persona. Si tú y yo estamos hablando y yo me pongas a hacer puras palabras muertas como... Es que mira, no me fue muy bien el día porque no me gustó tanto y tanto esto. Esto es a lo que me refiero. Seguramente tú te aburriste en este momento ahorita que dije eso. Porque estoy alargando mucho la palabra y no me estoy dando a entender lo que quiero decir. Por eso es algo que tenemos que eliminar de nuestra habla, de nuestra oratoria. Tenemos que eliminar eso. Esas palabras muertas que no dejan nada de valor. Nada, nada, nada. Por eso yo te recomiendo que elimines esas palabras muertas. Es más, te recomiendo un ejercicio. Agarra tu teléfono, métete a WhatsApp y busca un amigo o una amiga y mándale un audio de 1 minuto donde le estés explicando por qué vas a ir al cine mañana o por qué vas a ir a París, por ejemplo. Explícale todo eso sin hacer ninguna palabra muerta y verás que en serio tu habla y tu comunicación mejorará mucho si tú eliminas eso de tu habla. Espero que les haya gustado este video tan importante y tan fundamental, que en verdad hayan aprendido algo nuevo y algo de valor. Y si en verdad les gustó y en verdad quieren ver más contenido así, denle like y denle a suscribirse, ya que esta comunidad de esta gran familia que está creciendo día con día está funcionando de la mejor manera posible. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta otro video. Adiós.